Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Quiero leerte solamente una porción de lo que está ahí, pero antes te quiero contar un poquito el contexto dentro del cual vamos a comenzar a leer para no tener que leer tantos versículos. En este punto de la historia, David es rey de Israel, pero antes de él, el rey fue Saúl, un hombre que persiguió a David cuando David no era rey, un hombre que le tuvo envidia, y el hijo de Saúl, Jonatán, era el mejor amigo de David. Jonatán siempre supo que David iba a ser el futuro rey porque Dios así lo había dispuesto, y él lo protegió aun cuando su padre lo perseguía, aun cuando a Jonatán le convenía en la carne que su padre se deshiciera de David porque el heredero natural al trono sería el mismo Jonatán. Jonatán, como un hombre de Dios que era, nunca lo hizo. Él protege a David y él le ayuda a escapar de su propio padre, y ellos hacen un pacto que consistía en que David, cuando reinara, se acordaría de Jonatán y haría misericordia a su casa. En este punto de la historia, Jonatán y Saúl han muerto, al igual que toda la casa de Saúl, y David recuerda el pacto que hace con Jonatán y pregunta si hay alguien que viva todavía para poderle bendecir como lo había prometido a su mejor amigo. Yo hace poco compartí un tema de la verdadera amistad bien interesante que está en mi página de Facebook, pero ese no es lo que quiero tratar el día de hoy. El punto es que David envía a preguntar y le dicen que queda aún Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, y él, cuando era pequeño, en medio de la guerra, su nana lo toma en brazos, sale corriendo, se le cae, queda lisiado de ambas piernas como los jugadores de las Chivas, y se lo lleva a un lugar llamado Lodebar, que significa lugar seco, lugar de pasto seco. Seguramente era en las afueras de Israel, donde no había nadie. Se lo lleva muy lejos para su protección, y ahí estaba este hombre. David entonces envía a llamar por él y le ofrece restituirle, regresarle las tierras de su padre, ofrecerle un lugar en la mesa del rey, darle bendición, darle misericordia. No era un rey vengativo que dijo: voy a deshacerme de toda la casa del ex rey porque no vaya a ser que alguno de ellos se levante en mi contra. No, él le ofrece bendecirle, y vamos a ver lo que sucede en medio de esto, y ahorita ya te explico qué tiene que ver con el tema, con la serie y de qué hablaremos el día de hoy. Pero todo este resumen era para que podamos entender lo que vamos a leer. Dice el versículo 7 que cuando se presenta Mefiboset con David, después de que lo manda a llamar, David le dice: no tengas miedo, porque yo a la verdad voy a hacer contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Te voy a devolver todas las tierras de Saúl tu padre. Ahora, su padre realmente era Jonatán. Cuando dice Saúl tu padre, en la Biblia este término también es utilizado para hablar a veces del abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, términos que cuando no estamos familiarizados podemos confundirnos un poco, ¿no? Cuando habla de fulano de tal, de la casa de no sé quién, se refiere a que era de su linaje o de su descendencia. Entonces por eso dice de Saúl tu padre, aunque realmente era su abuelo. Y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjate la oferta del rey: voy a hacer contigo misericordia por amor a tu padre. Te voy a devolver todas las tierras de tu abuelo y tú vas a comer a mi mesa. Esta, querida familia, es la misma oferta que nos hace Dios a nosotros. Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, nos manda llamar, y nos encontrábamos nosotros sin Él perdidos. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Cuando nos encontramos con Él, nuestra vida estaba como la de Jonatán. Venimos de haber sufrido cosas en el pasado, de estar lisiados, a lo mejor no físicamente, pero sí emocionalmente, muchos habitando en esos lugares secos, llenos de tristeza, de depresión, de soledad. Y Dios dice: hey, ya no quiero que vivas así, te quiero traer a la mesa del rey, quiero que comas a la mesa del rey, quiero restituirte. Hay muchas personas que viven quejándose por todo lo que perdieron y le echan la culpa al diablo de lo que el diablo me robó, lo que el diablo me quitó. Y el Señor dice: yo quiero darte más, yo quiero restaurarte, yo quiero restituirte, yo quiero bendecirte. Pero en vez de que nosotros aceptemos esa misericordia de Dios y tomemos nuestro lugar en la familia de Dios como hijos de Dios que somos, y nos las creamos que aunque no lo merecemos, ahora por medio de Cristo también somos herederos y coherederos. Ya no somos solamente siervos de Dios, sino también hijos de Dios y amigos de Dios. En vez de que creamos que nos podemos acercar a Él y
llamarle Abba Padre, que significa papito, y tener una relación con Él y recibir su perdón y su misericordia, muchos de nosotros seguimos rechazando las bendiciones de Dios, no porque no creamos en que Dios nos las ofrece, sino porque no creemos nosotros que podemos recibirlas. Es decir, nuestra falta de fe no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros mismos. Mefiboset, cuando escucha esta propuesta, ve lo que le responde, versículo 8. Él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando te enojes con alguien, en vez de que lo insultes, dile: ¿sabes qué? Segunda de Samuel 9:8. ¿Cómo tiene que estar alguien para llamarse a sí mismo perro muerto? ¿Se te das cuenta? No dijo para que mires un perro, no, un perro y además muerto. ¿Quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Y es la actitud de muchas personas cuando escuchan en algún mensaje o cuando leen la palabra de Dios, el lugar que ahora tenemos en Cristo. Es tan increíble y tan bueno que no nos los podemos creer. ¿Cómo que Dios me ofrece ser su hijo, su amigo, su perdón, borrar mi pasado, mis pecados, bendecirme espiritualmente, bendecirme emocionalmente, darme todo lo que necesito materialmente, darme una vida eterna, ser parte de su familia, tener su Espíritu Santo? No, hombre, yo no. Yo soy un inútil, un bueno para nada, un perro muerto. Yo pequé, yo hice esto, yo hice aquello. Y vivimos nuestra vida rechazando sin darnos cuenta las bendiciones de Dios porque no nos las creemos. Vivimos nuestra vida hablándonos mal a nosotros mismos todo el tiempo. ¿Qué harían los demás contigo si les hablaras como te hablas a ti? ¿Como te hablas cada vez que te paras frente al espejo? ¿Como te hablas cada vez que algo te sale mal? Todo el tiempo te la pasas hablando mal de ti mismo. Y te quiero preguntar algo: ¿a quién nos autoriza Dios maldecir? Ni siquiera a nuestros enemigos. ¿Y sabías tú que una maldición no es como lanzar un hechizo, un embrujo o algo por el estilo? No, fíjate en la estructura de la palabra: maldecir. Una maldición es simple y sencillamente decir mal de alguien o hablar mal de alguien. Cuando tú estás hablándote mal a ti mismo, diciéndote: no puedo, no voy a poder, es muy difícil, yo no estoy capacitado, yo no soy apto, yo no soy digno. Cuando tú te la vives hablando mal de ti mismo, tú te estás maldiciendo. Y el tema de hoy de la serie Ámate, el tema número 4, lo he titulado: deja de hablarte así. ¿Por qué nos hablamos así? Quiero, antes de irme de lleno al tema, contarte un poquito de lo que nos enseñan las estadísticas de gente que estudia la conducta humana. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a hablarnos mal todo el tiempo? Y veremos más adelante el daño que esto produce en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestro estado físico, y por qué tiene que ver esto con la serie. Pero antes tenemos que ver la raíz del problema. Según las estadísticas, aunque hay excepciones a la regla, el promedio indica que un niño en casa va a escuchar por cada palabra positiva de afirmación de sus padres 7 palabras negativas que digan lo contrario. Aguas, padres de familia, con lo que están diciendo a sus hijos desde ahorita, con tus palabras de bendición o de maldición. Por cada bien hecho: hijo, tú eres muy inteligente, échale ganas, sí puedes, no te salió bien, pero la siguiente hazla así, Dios está contigo, claro que vas a poder, tienes un propósito, eres increíble. En vez de estar nosotros dando palabras de afirmación que fortalezcan su identidad, que les den seguridad, nos las pasamos maldiciéndolos todo el tiempo. Bruto, inútil, fíjate, menso. Algunos les preguntan a sus hijos: ¿para qué naciste? Tienes aquí en la frente el 667, papá es 666. No, tú te pasas de bestia. Nos quedamos cortos. No puedo desde este micrófono mencionar las palabras que algunos le han dicho a sus hijos. Ahora, el niño crece y entra a la escuela, y ahora por cada palabra positiva va a escuchar 10 negativas que digan lo contrario. No es muy común que en la escuela reciba elogios de parte de sus compañeros. Todo el tiempo son burlas, críticas, bullying. Mira nada más cómo se peina, cómo está vestido, cómo corre, cómo pinta, que si hizo la tarea, que si no hizo la tarea. Si saca 10 es un ñoño, si saca 5 es un burro, tienes cara de ayuwoki. Bueno, todo el tiempo se la pasan. Los que no saben qué es una palabra hebrea que luego pueden investigar ahí en internet qué significa, ¿verdad?
Y lo mejor sería que estas palabras nos entraran por aquí y nos salieran por allá, que nos entraran por un oído y nos salieran por el otro. Pero lo triste es que no es así. Las estadísticas también enseñan que para que tú puedas contrarrestar un comentario negativo, necesitas 3 o 4 que digan lo contrario. O sea que te pueden decir 2 personas algo bueno, pero con una que diga lo contrario, ya hizo pedazos el buen comentario o los 2 comentarios positivos que había recibido. Por ejemplo, es un caso muy común. Te compras pantalón nuevo, camisa nueva, chamarra nueva, lo que sea. Supongamos eres varón, estás estrenando la chamarra. Una persona, ay, qué bonita chamarra. Otra persona, ay, qué bonita chamarra. Pero una persona te dice, ay, está padre tu chamarra, pero no había de hombre porque está medio rarita. Aunque 2 te hayan dicho que está padre, va a pesar más ese comentario aislado de la persona que te preguntó que si no había de hombre. Y aunque 2 te hayan dicho que está padre, por ese comentario negativo la vas a dejar de usar. Y tienes ropa en tu closet como evidencia de que no miento, que no utilizas porque alguien te dijo que se te veía mal. ¿Sí o no? ¿Ya ven cómo no miento? ¿Qué es lo que sucede cuando ese niño crece y llega a la edad adulta? Toda su vida ha escuchado palabras negativas de su persona. Inútil, burro, bueno para nada, no sirves, estás feo, estás gorda, mira cómo te vistes, mira cómo caminas, mira cómo hablas, mira tu tipo de cabello, mira tu color de piel. Todo el tiempo estamos rodeados de personas que nos están etiquetando en diferentes áreas de nuestras vidas. Y lo que sucede cuando llegamos a la edad adulta es que estamos ya programados para pensar mal de nosotros mismos, y cuando enfrentamos cosas en la vida que requieren esfuerzo, perseverancia, un poco de fe, no lo hacemos porque ya estamos predispuestos a aceptar el fracaso. Entonces te encuentras personas que ya no luchan por su matrimonio, que ya no luchan por su familia, que ya no luchan por su negocio, que ya no se esfuerzan por salir adelante, que no se esfuerzan en perseverar en la fe y buscar cómo vivir en santidad, sino que ya se resignan a decir: no va a salir adelante el negocio, la familia, no voy a poder vencer el pecado, no voy a rescatar mi matrimonio, yo creo que no voy a salir de esta enfermedad, porque toda la vida la pasaron escuchando palabras negativas de su persona y ahora ellos se la pasan hablando palabras negativas acerca de su persona. No se dan cuenta que es una de las estrategias favoritas del enemigo, que dice Juan 8:44, es el padre de mentira, y le fascina engañarnos con mentiras para tratar de destruir el propósito de Dios para nosotros, para desanimarnos, para persuadirnos de ni siquiera intentarlo, como aquella generación de Israel que ni siquiera intentó tomar la tierra de Canaán y que se creyeron las mentiras de los 10 espías que hablaron negativamente y dijeron: no vamos a poder. Déjame explicártelo con un ejemplo. Cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, al otro día de que se abolió, oficial y legalmente, todos los esclavos ahora eran personas libres. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la práctica, ¿lo eran? No. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de gente que vivía en nuestro siglo, en nuestro mundo, con nuestros medios de comunicación. Muchos de ellos tomaron años en enterarse que ahora eran libres. Si el amo no se lo hizo saber, el esclavo, aún siendo legalmente libre, se comportaba como esclavo, porque en su mente él pensaba que seguía siendo esclavo. ¿Sí me explico? Y es lo mismo que el enemigo va a hacer con nosotros. Cristo vino y nos liberó, y el Señor viene y nos ha dado una nueva identidad como hijos, y nos ha dado una nueva realidad, pero no le estamos experimentando. ¿Por qué? Porque aunque el Señor ya cambió la realidad, nosotros aún no hemos cambiado nuestra mentalidad. Seguimos creyendo al enemigo, que nos engaña diciéndonos que somos esclavos cuando ya el Señor nos ha hecho libres. Y ojo, no se trata de un tema de la confesión positiva, con esta corriente de teología con la que muchos no estamos de acuerdo. No porque hablen bien, porque es correcto hablar bien, sino porque mucho de lo que hablan no tiene que ver con la palabra. A veces es más algo que nace de sus deseos, de su carne, que de la palabra de Dios. No estoy hablando que tú te pares a hablar bien
tanta incoherencia como se te venga a la mente y declara: seré millonario, y confiesa: esto será mío, y declara: mi esposo tendrá la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón, la grasa se va en el nombre de Jesús. Y hay gente que se la pasa así hablando muchas cosas pero no hace nada. No, se trata de comenzar a hablar bien y a pensar bien, pero no derivado de nuestra carne, sino de la verdad que dice la palabra de Dios. Que nosotros conozcamos qué es lo que Dios dice, y que entonces eso sea lo que pensemos, y que entonces eso sea lo que nosotros hablemos. Y esto voy a explicar a continuación cómo va a transformar nuestras vidas. Proverbios capítulo 18, versículo 20. Proverbios 18, 20. Vamos a ver primero el fundamento bíblico y luego explicar cómo exactamente es que funciona esto en el día a día, la práctica. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahora estamos hablando que esto lo escribe Salomón, que es el rey en turno, que tiene que ser muy diplomático, y además pues está escribiendo parte de la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero lo que él está queriendo decir en pocas palabras es: sigue hablando así y te vas a tragar tus propias palabras. ¿Cuántas veces no le has dicho a alguien eso? Te vas a tragar tus palabras. Bueno, es lo que está diciendo Salomón: se saciará del producto de sus labios. Pero él va más allá. En el versículo 21 esto se pone más crudo: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y al rato voy a explicar cómo esto no es simbólico, es literal. Y el que la ama comerá de sus frutos. Versículo 21. El que haya esposa, 22, hay el bien. No, este ya no, los solteros les va a dar depresión, así que lo dejamos hasta el 21. Otro día lo leemos, ahorita hasta el 21 nada más. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Por qué escribe esto Salomón? ¿Qué significa? Vamos a ver dos verdades que nos enseña este pasaje. En primer lugar, ¿por qué trae vida o trae muerte? ¿Qué quiere decir cuando escribe que vamos a comernos nuestras propias palabras? Bueno, no es que tú puedas atraer metafísicamente lo que estás pensando, deseando, confesando o algo por el estilo. No tiene que ver con esto absolutamente para nada. Pero sí tiene que ver con que, en primer lugar, lo que tú pienses y lo que estés hablando va a definir cómo te comportas, qué acciones y decisiones tomas, y eso va a definir el resultado que tú obtengas en las diferentes áreas de tu vida. Un buen pensamiento trae una buena conducta va a traer un buen resultado. Un mal pensamiento trae una mala acción va a traer un mal resultado. Por ejemplo, Jeremías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, casi se pierde del propósito de Dios por hablar mal, por no creerse el llamado que Dios le había hecho. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué interesante el llamado de Dios a Jeremías. Antes, no solamente de su nacimiento, dice antes de que te formase en el vientre de tu madre, lo cual nos muestra que Dios no va improvisando, sino antes de nacer Dios ya nos tenía en sus pensamientos. O sea, tú no naciste y Dios pensó qué hacer contigo. Dios pensó en ti y entonces determinó que nacieras. ¿No es increíble esto? Antes de la fundación del mundo, mientras Dios en su mente imaginaba tantas cosas, ahí en medio de esos pensamientos que incluían todo el universo, las eras, las generaciones, los gobiernos, ahí estábamos nosotros en la mente de Dios y el propósito que íbamos a desempeñar. Así que no es cierto que nosotros estamos aquí por accidente. Como un joven hace poco que me dijo: Jesse, es que yo no creo que mi vida tenga un propósito. Yo estoy aquí porque mis padres se embarazaron cuando eran novios. Entonces, por el pecado de mis padres nací, porque mis padres pues eran de rancho, no sabían cómo cuidarse. Un día pues los agarró la calor y mi mamá le dijo a mi papá, que se llama Rufulgencio: Rufulgencio, estoy aquí ardo. Y el Rufulgencio le dijo: yo también, Juana. Y pues vas, pues ven. Y pues vine, me dijo este joven, ¿verdad? Y es como piensa mucha gente.
Y por eso hay tanto suicidio, tanta gente desanimada, deprimida, sin sentido, sin propósito en la vida, porque no se han creído esta realidad. Porque a lo mejor desde pequeños sus padres les dijeron esto: ¿para qué naciste? Y tú piensas que ya no piensas en esas palabras, porque como veremos más adelante, ya no piensas en ellas conscientemente, porque hace mucho tiempo pasaron a tu subconsciente y se volvieron parte de tu forma de pensar, de una realidad que construiste en base a mentiras que nunca debiste de haber recibido. Jeremías escucha esto de parte de Dios y le responde, versículo 6: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y así muchas veces reaccionamos ante las verdades de Dios. En vez de hacer realidad Romanos 12:2, que nos habla de comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, únicamente la escuchamos. Algunos la declaran y la confiesan, pero la Biblia va más allá de solamente declararla. Quiere que la vivas, que la compruebes, que la experimentes, pero para eso antes tengo que cambiar mi forma de pensar. Dice: no te conformes a este mundo, no pienses como todos, no tomes la forma de todos, sino transfórmate mediante la renovación de tu entendimiento, mediante cambiar tu forma de pensar conforme a su palabra. Dice la Biblia, que comprobéis, o sea, hasta que yo deje de pensar como todos y comience a pensar conforme a las verdades de Dios y cambie mi mentalidad y mi forma de hablar, entonces es cuando yo voy a vivir en mi vida los planes que Dios tiene para mí, no antes. Y no porque Dios diga: como no piensas bien, no te lo mando, sino que al pensar bien, te explicaba hace rato, actúo bien, y al actuar bien obtengo buenos resultados. Pero cuando yo no cambio mi forma de pensar conforme a la palabra y sigo engañado como todo el mundo, voy a actuar como todo el mundo y tener los resultados de todo el mundo. Mi familia está mal, y en vez de venir a la palabra que dice: cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, y que yo piense esta es la verdad y voy a orar por ellos y voy a dar testimonio y no voy a bajar la guardia hasta que los vea a los pies de Cristo, de antemano ya me creí sus palabras, de antemano ya me predispuse a que nunca va a haber una transformación, y entonces dejo de orar por ellos, de darles testimonio, de luchar por ellos, y me resigno a tener una familia destruida. Lo mismo con el matrimonio y con todas las áreas de nuestra vida. Joven soltero que esté esperando a su ayuda idónea, que le crea a Dios, que cree que el Señor viene a esta persona para él, a este hombre, a esta mujer, va a tener seguridad. ¿Por qué? Porque él no está esperando la aceptación o rechazo del hombre, sino él está firme en la verdad de Dios. Él dice: Señor, tu palabra dice no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Tu palabra dice que a menos que tenga don de continencia, pues que me case. Y Señor, tú y yo sabemos la neta que yo no tengo el don de continencia, así que descanso en que tú tienes esa persona para mí y espero. Y creer en Dios hace que se comporte con seguridad. Pero cuando no está creyendo la verdad de Dios, cuando tiene en su mente todas las veces que ha sido rechazado o rechazada, que ha sido etiquetado o etiquetada, todas las palabras negativas de su padre: estás fea, estás gorda, estás feo, mira nada más cómo hablas, cómo caminas, eso hace que se comporte con inseguridad. Eso hace que se ponga nervioso. Esto empieza a cambiar su actitud, y su actitud empieza a afectar sus resultados. Personas que no tienen seguridad, que en vez de decir: Señor, tú me vas a respaldar, dicen: no, si yo, lo único que viven de la Biblia es el Salmo 91:7, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y así andan por la vida, ¿verdad? Caen 1000 al lado, 10,000 al otro lado, pero nada más no llega. ¿Por qué? No nos damos cuenta, porque estamos pensando mal. Adultos con salud terrible, que les han dicho: oye, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Y por qué no cuidas tu alimentación? Y que dicen muchos: no, ya a mi edad ya no puedo hacer cambios. ¿Sí o no lo has dicho? Evidentemente, mientras más pase el tiempo, menos rápidos son los resultados. Pero a la edad que sea, con perseverancia puedes hacer cambios. ¿Lo sabías? A la edad que sea. Pero ya te lo creíste, y entonces en vez de cambiar tus hábitos, como lo veremos en el siguiente mensaje, y que tus hábitos cambien tus resultados y seas una persona más saludable, cada vez estás peor, cada vez tienes peores niveles en tu sangre de azúcar, cada vez tienes más grasa, cada vez estás más enfermo, cada vez más diabetes, cada vez más hipertensión, cada vez más órganos empiezan a fallar, cada vez más medicamentos. ¿Por qué? Porque en tu mente está: no, a mi edad
y crees que esto es parte de la edad y ni siquiera te preocupas por revertir un poco el proceso porque ya te lo creíste. Podríamos seguir así con muchos ejemplos de personas que financieramente hablando también, en vez de creer Dios me va a proveer todo lo que yo necesito por medio de mi trabajo, y entonces voy a trabajar, y si es la voluntad de Dios que yo trabaje, voy a encontrar trabajo. Ya de antemano se creen todas las malas noticias del mundo, que no hay trabajo, que la crisis, que esto y que el otro, que es una realidad, sí, pero que no tiene que afectar nuestras vidas de forma permanente. Porque, querida familia, si Dios se encargó de sostener a su pueblo en el desierto, hablamos de 2 millones de personas durante 40 años, ¿no crees que te puede dar trabajo a ti en medio de la crisis? Pero ¿qué es lo que pasa? Ya ni buscas, vas a la entrevista todo desconfiado, nervioso, temeroso, porque no estás pensando conforme a la verdad de la palabra de Dios. Cuando piensas conforme a la verdad de la palabra de Dios, dices, me voy a preparar, me voy a esforzar, voy a estudiar, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero me voy a presentar con seguridad porque Él no define mi futuro, Dios lo define. Y entonces eso cambia tu conducta y tu conducta cambia tus resultados. Podríamos seguir así con un montón de ejemplos de cosas que estamos haciendo mal porque estamos pensando mal. Y que creemos que el problema es el resultado y no nos damos cuenta que viene desde nuestros pensamientos. Y por eso la Biblia dice, cambia tu forma de pensar, porque hasta entonces y no antes vas a vivir la voluntad de Dios, sus planes buenos, agradables y perfectos, hasta que yo piense distinto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestra mente? Esto es bien interesante. Cuando tú estás repitiendo constantemente con tus palabras o con tus pensamientos una mentira, lo que pasa es que ese pensamiento se empieza a arraigar en tu cerebro. Y hay estudios donde se observan las diferentes zonas del cerebro y se puede ver cómo se empiezan a fortalecer las conexiones cerebrales en diferentes puntos de nuestro cerebro, y se ven, haz de cuenta, como si fueran telarañas. Y que esas telarañas cada vez tienen más hilos y son simplemente cada vez más y más conexiones que estás fortaleciendo, haciendo que cada vez ese pensamiento tenga más peso en tu vida, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir. Con el tiempo llegas a un punto donde has repetido y creído tanto esa mentira que ahora pasa a tu subconsciente. Y la vuelves sin darte cuenta parte de tus hábitos, de tu forma de ser y de tu personalidad, sin darte cuenta que es solamente una mentira que almacenaste, que nunca tuviste que haber recibido. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que no le dicen, ay, mira tu carácter, pues así soy? ¿Sí o no? Hasta lo dicen con orgullo, no, pues que yo tengo un genio. Dile a tu esposo, ahí te hablan, mi amor. ¿Sí o no? Ahora, una cosa es que tengas carácter fuerte, otra cosa es que tengas mal carácter. Puedes tener carácter fuerte, pero justificarlo con que así soy, y que es que yo tengo un genio, es que mi familia es de rancho y por eso somos. No, espérame tantito. Todo eso son cosas de tu pasado que te fueron repitiendo, que tú te creíste y que ahora te comportas conforme a ellas, porque ya están almacenadas en tu subconsciente. Ya ni siquiera lo procesas y lo meditas y dices, ok, lo puedo no cambiar. No, ya te lo creíste, y como ya te lo creíste, ni siquiera haces el más mínimo intento por cambiarlo. Personas que de pequeñas sus padres les dijeron, eres malo para el deporte, que a lo mejor intentaste, agarraste un balón, bruto, mira, nada más no sirves para nada, y de ahí te resignaste a rechazar el deporte y crees que eres malo, y no te das cuenta que no es que seas malo. Lo que pasa es que ni siquiera lo has intentado, porque cuando lo intentas ya traes eso en la cabeza, y eso hace que cuando lo intentes mal. Son solamente mentiras que fuiste almacenando. Personas que no leen la Biblia porque creen que no le van a entender antes de leerla, que no se animan a orar porque dicen, no, es que yo no voy a poder, esto no es para mí. Personas que no se animan a enfrentar estos nuevos retos que vienen por delante porque en su subconsciente ya están programados para creer, para pensar que no van a poder hacerlo. Te creíste esas mentiras y hoy son parte de una realidad, entre comillas, que nunca debiste de haber asimilado. Durante muchos años, yo me acuerdo que cuando me decían, oye, ¿te gustaría a ti predicar la palabra de Dios? Yo decía, no, yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. ¿Sabes cuándo lo había intentado? Jamás. Pero una mentira que yo me había creído y que repercutía en mis acciones porque ni siquiera lo intentaba.
Yo simplemente creía que así era y entonces así me comportaba. Y lo que pasa es que al igual que Mefiboset, y como casi sucede con Jeremías, nos perdemos o nos estamos perdiendo, al menos al día de hoy, del llamado del rey y de la misericordia que quiere hacer con nosotros y de sus bendiciones, de sentarnos en su mesa. ¿Por qué? Porque aunque Dios ya dio una orden como David la dio, porque aunque Dios ya cambió nuestra realidad, porque aunque Dios ya nos dio una nueva identidad de hijos, de herederos, en nuestra mente seguimos procesando la información como esclavos. ¿Cómo puedo yo salir de estas mentiras? Es muy simple. Jesús dijo en Juan 8:31 y 32: el que permanece en mi palabra será mi discípulo y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. No se trata de repetir tonterías positivas una y otra vez y hacerte un coco wash vano, sino de permanecer en su palabra y entonces comenzar a pensar conforme a su palabra, hablar conforme a su palabra, ser un discípulo, que significa alumno. ¿Y cuántos días a la semana el alumno aprende del maestro? Si tus hijos fueran los domingos a la escuela de 11 a 1, ¿crees que aprenderían algo? ¿Crees que sus vidas serían transformadas? ¿Y qué te hace creer que nuestras vidas van a cambiar viniendo 2 horas de la semana a la iglesia? Y no estoy diciendo que te la pases metido aquí en la iglesia, que seas un aleluyo que esté con un látigo todo el tiempo por mi culpa, por mi triste y mendiga culpa, cosas por el estilo. No, no se trata de ser un religioso, se trata de disfrutar de la vida, pero tener a Dios presente. Se trata de meditar su palabra, de levantarte, leer algún pasaje y meditarlo mientras te estás cambiando, no estar pensando en todos los problemas y escuchando las malas noticias, de que mientras vas en el camino, en vez de estar contaminando tu mente con Paquita la del barrio, rata de 2 patas, y estés meditando en la palabra, hablando con Dios, escuchando alabanzas, escuchando conferencias, y todo eso empieza a cambiar nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Conoceremos la verdad y hasta entonces es que la verdad nos hace libres de toda esa bola de mentiras. Si en vez de estar, no, mi matrimonio, yo creo que mi marido nunca va a cambiar, yo creo, Señor, no hay persona que tú no puedas transformar, tu Espíritu Santo puede quebrantar a quien Él quiera. Señor, cambia a mi marido, cambia a mi esposa, y yo, como creo que Dios puede obrar, voy a tener una buena conducta, y empiezo a orar, empiezo a creer, y eso empieza a obrar en su vida. En vez de decir, no, pues es que la crisis, Señor, tú estás conmigo, si tienes un propósito cobrar en medio de la crisis, Señor, muéstramelo, dame sabiduría, enséñame, Señor, qué es lo que quieres que yo aprenda de esto, Señor, y una vez que termine el propósito, ábreme puertas, y sales con seguridad, con confianza, emprender lo que Dios te está mandando. Cuando tú empiezas a pensar conforme a la verdad de Dios, las mentiras ya no tienen peso sobre tu vida. Lo que sucede físicamente con esas telarañas de las que te conté hace rato, y digo telarañas entre comillas, no son literal telarañas, ¿verdad? Y te va a salir por aquí una araña por el cerebro, no, es algo simbólico. Lo que sucede es que cuando tú empiezas a dejar de pensar en esas mentiras y comienzas a pensar y a hablar la verdad, por eso Jesús dijo, el que permanece en mi palabra. O sea, esto no es un requisito impositivo religioso que te ponemos porque te queremos fastidiar la vida. Medita la palabra, y si no, el látigo celestial. No, Dios por amor a ti te dice, necesitas perseverar todos los días en mi palabra, porque al perseverar y traer nuevos pensamientos y hablar nuevas verdades conforme a su palabra, ¿sabes qué sucede con esas viejas telarañas? Se comienzan a destruir. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Que empiezas a crear nuevas fortalezas mentales, pero ya no estructuradas por mentiras, sino por la verdad de Dios, y ahora tienes una mentalidad conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú piensas conforme a la palabra de Dios, toda tu vida es totalmente transformada. ¿Cuándo me di cuenta yo que sí podía enseñar la palabra de Dios? Cuando leo la palabra de Dios y su verdad anula la mentira, al darme cuenta que en una ocasión Dios reprendió a un profeta llamado Balaam, pero como no había nadie alrededor de él más que la mula en la que él iba montado, Dios hizo que la mula hablara. No una persona que era muy mula, no, una mula. A lo mejor el otro es como el que te acompaña, pero... Y dije, una mula habló. Bueno, Dios, estoy mal, pero peor que la mula no.
Si una mula puede hablar, yo por qué no lo voy a hacer. Y es cuando me animé a intentarlo y descubrí que efectivamente yo no podía. Pero ¿quién dijo que se trataba de lo que uno podía hacer? Sino que se trataba de lo que Dios haría con uno y a través de uno. Y que es Dios quien nos hace hablar, y que a fin de cuentas todos somos mulas que Dios inspira, que toma en sus manos y que utiliza. Dile al de al lado: si eso hizo Dios con una mula, imagínate lo que puede hacer contigo. Esto no estaba planeado y lo voy a anotar para que no se me olvide en el segundo servicio. Si no, luego me pasa que digo cosas que me gustan mucho. Y ahorita fue una broma, ¿no? Pero a veces cosas que digo, wow, y eso, ¿verdad? Y es otra de las evidencias de que no es uno, de que es Dios, porque si viniera de tu mente te acuerdas, ¿no? Pero ¿y qué fue lo que dije? Y por eso me gusta estar retroalimentando mis propios bosquejos, ¿verdad? Ya no sé ni qué te estaba diciendo, por payaso. Cambiaron mis resultados cuando cambié mis acciones, y cambiaron mis acciones cuando cambié mi forma de pensar, y cambió mi forma de pensar cuando me di cuenta de que estaba engañado leyendo la verdad de la palabra de Dios. Esas viejas telarañas desaparecieron y ahora se ha creado un nuevo pensamiento. Yo no puedo efectivamente hablar 10 minutos de toda la Biblia, no puedo hacer un resumen, es más, ni siquiera de 5 minutos, pero cuando el Señor es quien nos está usando, por supuesto que podemos ser instrumentos en sus manos de bendición. Necesitamos ser libres de toda mentira por medio de la verdad de Dios. Por eso, ve lo que dice Filipenses 4, versículo 8, tan importante. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, viene en un contexto donde acaba de predicarnos que no nos afanemos. O sea, en vez de andar con malos pensamientos, pon todo lo que te aflige en manos de Dios, y su paz va a guardar tus pensamientos y tus sentimientos, tu corazón, tus emociones. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces estás preguntando, estás pensando: híjole, esto que siento a lo mejor es cáncer. ¿Es verdadero? No. Entonces ni siquiera pienses en eso. Señor, lo que sea que tengo te lo entrego. No me voy a afligir antes de tiempo. Porque ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que no era, pero te lo provocaste. Más adelante vamos a ver eso. Todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo que no ha sido contaminado, lo amable. Estos pleitos de rencor, envidia, venganza que tanto dañan, como lo vimos en uno de los mensajes de esta serie, elimínalo. Lo que es de buen nombre, todo aquello que no sea honesto, que sea corrupto, lo tengo que eliminar. Si hay virtud alguna, me tengo que preguntar: ¿tiene algo bueno? ¿Es digno de alabanza? ¿Es verdadero? ¿Va conforme a la palabra? En esto pensad. Siempre pregúntate: ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo? ¿Y qué tipo de pensamientos están trayendo a tu mente las acciones de cada día? Porque a veces nos preguntamos qué es bueno y qué es malo. Muy simple, pregúntate qué pensamientos te está produciendo. Oye, que veo esta serie de televisión 2 horas al día, ¿es bueno o es malo? ¿Qué tipo de pensamientos te produce? ¿Qué tipo de pensamientos te trae? Oye, que mis hijos pueden ver o no. Bueno, hay cierta cantidad de tiempo según la edad que se recomienda, pero aún dentro de eso hay que fijarnos qué programas están viendo y cómo podemos decidir cuál es bueno y cuál es malo. La Biblia no dice vean Barney pero no Peppa Pig, dice el Señor, o algo por el estilo. Pregúntate qué pensamientos le van a tener a tus hijos. Mi hija el otro día agarró y puso en Netflix una serie de Barbie, y me siento con ella a verla 5 minutos. Le dije: nene, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque son puros pensamientos de pura cosa vana, y que Barbie Malibu y que Ken y que no sé qué. Y le dije: nosotros no pensamos así, nene, esto es para niñas payasas, que presumidas. Y le dije: no, esto no está bien. Empezamos a explicar y no le dejamos que vea cosas que no van a traer buenos pensamientos. Preferimos que vea cosas que la puedan edificar, que la puedan a llevar a tener buenos pensamientos. Pero no solo se trata de aplicarlo con los hijos, sino con nosotros. Realmente lo que ves, lo que escuchas, lo que haces, ¿te edifica mucho?
No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué platicas? ¿Con quién platicas? ¿Cuáles son sus temas de conversación? ¿Cuánto tiempo pasas escuchando esas pláticas? Digo, hay cosas que son inevitables de escuchar, pero hay cosas que tú puedes decidir. Una cosa es que estés, por ejemplo, en el vestidor donde estás entrenando y que mientras te cambias tuviste que chutarte 5 minutos de una mala conversación y no quedó de otra. Bueno, sí quedó porque puedes tener audífonos y escuchar otra cosa, ¿verdad? Otra cosa es que tú decidas irte a tomar un café 2 horas con un grupo de personas que lo que van a hablar no es muy bueno. Entonces una de dos, o tú comienzas a hablar algo que edifique, o mejor pues te abstienes y pones algunos límites para no meter basura a tu mente. En lo que tú ves, en lo que tú escuchas, tus pensamientos están siendo verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, hay virtud alguna. Son muy dignas de alabanza las canciones de Paquita la del barrio. Son de muy buen nombre los programas de la señorita Laura. Fue muy amable toda la serie de Luis Miguel. Ustedes saben que soy de los pastores menos religiosos que van a llegar a conocer. Algunos, debido a la serie de Fuera Legalismo y Religiosidad, me tacharon de libertino, de liberal, pero como yo te dije, no se trata de irnos al libertinaje y decir, ay, como somos libres en Cristo. No, cuida lo que le estás metiendo a tu cabeza, porque eso va a influir en tu forma de pensar, y eso va a influir en tu forma de actuar, y eso va a influir en los resultados que tú tengas en tu vida. Entonces, ves basura en la televisión, estás acostumbrado a escuchar que así hablan, así vas a hablar. ¿Cómo quieres cambiar tu carácter y no comportarte como una vieja histérica si te la pasas escuchando los gritos del barrio de las mujeres que se pelean frente a la señorita Laura? ¿Me explico? Obviamente así te vas a comportar. Llega tu marido y ¿qué pasa el desgraciado? ¿Cómo quieres que tus hijos hablen bien con lo que están viendo? Que sean pacíficos y no violentos si les permites que todo el tiempo estén en juegos de guerra. ¡Pum! Te voy a matar, te maté, te voy a cortar la cabeza. Y que sean personas con muy buenos pensamientos es imposible. Podríamos de aquí seguirnos todo el día hablando de ejemplos de qué es lo que estamos haciendo y qué pensamiento nos está trayendo. La música que escuchas. El otro día venía buscando en la radio una estación de noticias y de repente empecé a escuchar algunas de las canciones que de repente escuchas en la calle y cuando haces ejercicio y que no meditas en la letra. Y dije, a ver, ¿qué es lo que escuchan los jóvenes de hoy? Y dices, ¿qué basura es esto? O sea, hablas y dices, no debería escucharlo nadie. ¿Cómo era una de estas? Ni me acuerdo, gracias a Dios. Pero desde niños en las escuelas los ves, se los quieren poner ahí. El otro día llegó mi hija también con una canción. Le dije, ¿y quién cantó eso, mi amor? Dice, en el salón uno de mis compañeros de 5 años. Creo que era la de Despacito, el chamaco estaba cantándola, imagínate. Escuchas la letra y dices, bueno, ni para adolescentes. O sea, si acaso esa se la bailo a mi esposa y ella a mí a solas, ¿verdad? Para los casados sí, que le baile Despacito y lo que tú quieras, pero... Y otras de que la botella y que andaba borracho y que no sé qué tanta cosa. ¿Y cómo vamos a tener una generación diferente si todo el tiempo están escuchando esa basura que repercute en sus pensamientos? Pero bueno, avanzando al siguiente punto, porque si no se nos va el tema. ¿Cuál es el segundo problema de hablar mal? Este es muy breve. El segundo problema de hablar mal o pensar mal es que esos pensamientos negativos en tu cerebro, que ya hablamos hace rato, además de que van a influir en tus acciones, van a hacer que tu cerebro, que es el que gobierna en tu cuerpo, hablando físicamente hablando, mande malas señales al cuerpo que lo pueden dañar, lo pueden envenenar, lo pueden empezar a debilitar y a contaminar. O viceversa, buenos pensamientos lo pueden fortalecer e incluso hasta contribuir a su sanidad. Y no estoy diciendo que tú puedes sanarte solo y que no necesitas a Dios. No, estoy simplemente diciendo que Dios nos manda en su palabra pensar bien, porque Él nos diseñó así y sabe lo que va a pasar si no lo haces. Te lo voy a explicar con un ejemplo.
Hay estudios que se han hecho con personas que se les da un medicamento para ver, antes de lanzar un medicamento, la industria farmacéutica que lo está, o cómo se le dice, la compañía más bien o la empresa dentro de la industria farmacéutica tiene que probar su nivel de eficacia, y para esto antes lo tiene que probar con grupos de personas y avalar sus resultados. Entonces supongamos que yo estoy lanzando un nuevo medicamento y se lo voy a dar a 100 personas que tienen ese problema para ver qué tanta mejoría hay en ellos. Pero también elijo otro grupo de 100 personas con el mismo problema y les voy a dar lo que se conoce como un placebo. Un placebo es una pastilla, a lo mejor solamente azúcar o depende qué sustancia le quieras poner, pero que no trae ningún medicamento. Pero tú no se lo vas a decir a esa persona le vas a hacer creer que se está tomando un medicamento. En teoría, si no se está tomando nada que combate el problema, ¿qué tendría que pasar? Que la persona quede igual o empeore, pero que no mejore. Sin embargo, ha habido mejorías en personas que toman el placebo en un 40 hasta un 70% de los pacientes en diferentes estudios. ¿Por qué? Si no se tomó nada, mejoró. Porque hay un poder impresionante y una conexión muy compleja entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Yo no soy neurocirujano y no me gustaría confundir y utilizar mal los términos, pero te recomiendo mucho los libros de una neurocirujana cristiana que habla de esto desde el punto de vista bíblico y científico, con términos un poco complejos que tendrás que leer 2-3 veces, sacar algún glosario para comprender. Se llama Caroline Leaf. Leaf se escribe L-E-A-F, Caroline con C de casa, y tiene, creo que ya son 3 o 4 libros en español. Todos son increíbles. Explica toda esta conexión y cómo es que esto opera, pero el punto es que tú puedes literalmente contribuir a tu mejora. Tú puedes contribuir a fortalecer tus defensas, a combatir el problema, o puedes envenenarte a ti mismo con tus malos pensamientos. Ahora, cuando sabemos todo esto a la luz de la ciencia, comprendemos que lo que hace rato leímos no era simbólico, es literal. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y vas a comer del fruto de ella. Así como tú puedes dañarte, también puedes contribuir a mejorar. Yo recuerdo hace algunos años, antes de saber todo esto, que un día fui al médico, estaba enfermo de la garganta. Ustedes saben que pues por nuestro trabajo estamos hablando todo el tiempo y salimos de aquí con la garganta caliente y luego al frío en las noches. Hubo un tiempo en el que cada rato me enfermaba. Gracias a Dios a la fecha vamos para un año, sí enfermándome a veces, ya no tanto como antes, pero sin tomar un solo antibiótico, porque utilizamos ahora productos 100% naturales que han sido una bendición para nosotros. Pero antes era cada mes, mes y medio ir al médico y antibióticos y antibióticos y antibióticos. Y un día me acuerdo que una doctora me quiso enviar, creo que le llaman antibióticos de, no sé si es de tercera generación o de última generación. ¿Es correcto, doctor? Sí. Y estos eran 3 pastillas nada más. Era una cada 24 horas. Yo crecí acostumbrado a tomarme la pastilla cada 6-8 horas. Entonces a mí no me hizo efecto. Cuando regreso al mes y medio, 2 meses, me lo quiere enviar otra vez. Total que la primera vez acabé cambiando el tratamiento. Pero bueno, el punto es que la segunda vez que me los quiere enviar le dije, no, esto no, porque a mí no me hace efecto. Me dice, ¿cómo? Si ese es lo mejor que hay. Este es de última generación o tercera generación. Y le dije, no, es que es una cada 24 horas y como que mientras pasa el tiempo pues va perdiendo el efecto. Me dice, no, Jesse, así no es como funciona. El efecto dura todas las 24 horas. Le dije, pues a mí no me hace. Yo siento que me funcionan más las que son cada 8 horas, como que estoy combatiendo ahí a las bacterias todo el tiempo. Me dijo, no, olvídalo, te voy a mandar de las que tomas cada 8 horas. Y no es que no funcione. Y ahí fue cuando me empezó a explicar del efecto placebo y todo esto, que yo no sabía antes. Y me dijo, lo que sucede es que si tú no crees que te va a funcionar, efectivamente no te va a funcionar. Entonces mejor te doy otro que aunque médicamente no sea tan bueno como el que te estoy dando, pero que tú creas que te va a servir, a darte este que médicamente es mejor, pero si tú ya estás predispuesto a rechazarlo, efectivamente tu cuerpo lo va a rechazar y no vas a mejorar. Y fue increíble. Y fue cuando comencé pues a enterarme, a investigar un poco más de estas cuestiones y lo impresionante que es el poder
de un pensamiento correcto o de un pensamiento incorrecto. E insisto, no se trata de pensar bien motivacionalmente en nuestra carne, sino de pensar bien conforme a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Y concluyo con esto en los últimos minutos que nos quedan. El rey David. El rey David, cuando enfrenta a Goliat en el primer libro de Samuel, capítulo 17, él dice: yo quiero enfrentar a este gigante. Versículos 32 y 33 le dice: no puedes, él es hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Pero él dijo: Dios va a estar conmigo y yo lo voy a destruir, así como Dios me ha entregado a los leones y a los osos que yo enfrento cuidando las ovejas de mi padre, así voy a acabar con este gigante. Y total que luego lee el resto de la historia, y si puedes escuchar la serie de un servidor titulada Tú puedes con eso y más, donde hablamos en 3 mensajes toda su vida y todo su enfrentamiento con Goliat, etcétera, lo acaba enfrentando y lo acaba destruyendo. Y es impresionante pues la diferencia en la mentalidad de David a comparación del resto del ejército. A David, ¿sabes cuántas personas en su vida le dijeron que sí podía? Nadie. Toda la vida se la pasó recibiendo el rechazo, el menosprecio, el no puedes de los demás. Lo traicionó y lo rechazó y lo menospreció su rey, su propia esposa Mical, su hijo Absalón, su consejero Aitofel. Lo hicieron los líderes de la ciudad de Keila que él defendió, su propio padre, sus hermanos. Solamente faltó que su perico se escapara de la jaula, que le dijeran: adiós, no puedes, y se fuera y lo dejara ahí botado también. ¿Por qué nunca lo afectó? Porque él siempre escuchó la verdad de Dios, y eso anuló automáticamente las mentiras del enemigo. Él dijo en el Salmo 3, versículo 2, Salmo 3, versículo 2: hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Qué? ¿Por qué no desmayó? Porque él creyó que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Perdone, Salmo 27, versículo 13. El Salmo 3:2 es cuando le dicen: no hay para él salvación en Dios. ¿Por qué no tuvieron peso sobre su vida las otras palabras? Porque él siempre escuchó las palabras de Dios. ¿Por qué termino con esto? Si me apoyan con el teclado, por favor. Lo que otros dicen te afecta tanto. El problema no es lo que te dicen o lo que tú dices. El problema es que no estás escuchando la voz de Dios diciéndote lo contrario. Te has creído esas mentiras. A David le dicen: eres muchacho, y él no dijo: sí es cierto, no voy a poder, porque derivado de su intimidad con Dios, él tenía una confianza muy grande puesta en Dios. Tú has leído la historia y recordarás que David tomó 5 piedras, ¿te acuerdas? ¿Nunca te has preguntado por qué tomó 5 piedras y mató a Goliat con una? Hay 2 teorías. Uno, algunos dicen, es por si no le daba con una, usar la otra, y si no la tercera, y si no la cuarta. Esta es una tontería. David tenía un solo tiro para vencer a Goliat. Goliat era más grande, más fuerte que él, sabía usar mejor la espada. La honda era un arma para tirar a distancia. Cuando se pone en orden de batalla, agarra la honda y es shu, shu. Si falla, tal vez tiene un segundo intento, shu, shu. Pero si vuelve a fallar al tercer intento, Goliat ya está encima. ¿Estamos de acuerdo? David lo sabía perfectamente. Entonces él no podía darse el lujo de fallar 1 o 2 veces. Él tenía que acertar desde un principio, o si no, Goliat lo iba a hacer pedazos, a menos que David peleara con espada. Y David ni siquiera llevó espada a esa guerra, porque cuando destruye a Goliat y le corta la cabeza, utilizó la propia espada del gigante. ¿Por qué entonces David tomó 5 piedras? Algunos que quieren espiritualizar hasta lo espiritual dicen: es que representan los 5 ministerios que unidos vencen al enemigo. Y yo no imagino a David: voy a tomar 5 piedras porque en miles de años van a representar los 5 ministerios. Y la verdad que algunos no saben es que en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, 16 al 22, y en el primer libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 5, la Biblia narra que había otros 4 gigantes parientes de Goliat. Como estaba todo el ejército de los filisteos reunido, lo ves en el contexto del primer libro de Samuel, capítulo 17, David vio a lo lejos a los otros 4. Entonces él tomó una para Goliat y las otras 4 para lo que se ofrezca. Hay confirmación explícita de que no estoy malinterpretando esto, ¿sí?
Cuando él enfrenta a Goliat, le dice: voy a dar tu carne y la de los filisteos a las bestias del campo y a las aves de los cielos. No solamente le afirmó que lo vencería a él, sino que también acabaría con el resto del ejército. Y eso incluía a los 4 gigantes a la vista de los demás. La pregunta de examen es: si David está viendo que de todo el ejército no sacas uno para pelear con Goliat, ¿quién se va a animar a despacharse a los otros 4? Él pensó en él mismo. Cuando vio a los demás, dijo: pues me voy a tener que surtir a este, y si los otros se ponen de montoneros, no se preocupen, aquí traigo pa' sus tunas también. Y dices: qué increíble la mentalidad de este jovencito de 17 años. ¿Por qué? Porque él se levantaba y decía cada mañana: mentalízate, visualízate, enfócate, repite. No. ¿Por qué le dijo a Goliat: tú vienes a ti con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado? Él le dijo a David: te va a entregar en mi mano y yo te venceré, y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel cuando esto suceda. David confiaba en Dios y por eso hablaba bien. No le dijo: híjole, a lo mejor venzo al gigante, pero pues está difícil la cosa, está complicada, no sé cómo me va a ir. Así como tú y yo tantas veces, pues quién sabe hoy con la cita y con el negocio, con el doctor, pues no lo sé. No, tenemos que encerrarnos con Dios y levantarnos diciendo: Señor, creo en ti. Y cuando creemos en Él, vemos al gigante de frente, y en vez de decir: ay, la crisis, la enfermedad, mi familia, Señor, ¿cuántas piedras quieres que agarre? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos retos? ¿Cuántos sueños hay el día de hoy? Señor, me va a ir bien, mi familia va a cambiar, voy a restaurar mi matrimonio, voy a echar a andar este negocio, tú me vas a utilizar, que me mandaron a enseñar tu palabra. Señor, va a haber gente que va a ser bendecida, van a haber vidas transformadas cuando yo hable. Tenemos que empezar a hablar bien, no porque nos creamos la gran cosa, sino porque, al igual que David, tenemos que estar confiados en que no somos los aleluyos, sino escuadrones del Dios viviente. Que esto sea tu forma de pensar: Dios, soy parte del ejército de un Dios vivo, tú me respaldas, tú estás conmigo, así que cuanto reto se ponga enfrente, Señor, lo voy a enfrentar con ánimo, con pasión, con fe, con confianza, porque sé que tú me vas a dar la victoria. Va a haber gente, Señor, que me persiga, que se oponga, que se burle, que hable mal, que me diga que no puedes, pero no me importa lo que ellos digan, solamente me importa que tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie. Solamente me importa que ahora te creo, y al que cree, dijo Jesús, todo le es posible. Ya no creas más esas mentiras. Comienza a pensar bien y a hablar bien, pero entiende: no será posible si no perseveras antes en conocer su palabra. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y brevemente, porque es tarde, pero no dejes pasar el tiempo, para 2 cosas. 1, si tú nunca has venido a Él y no le conoces, y hoy quisieras tener una relación con Dios, no cambiar de religión, no tener un compromiso con nosotros, simplemente una relación con Él, el anhelo de conocerle, de buscarle, de acercarte. Dile: Dios, perdóname porque he vivido muchos años lejos de ti, actuando fuera de tu voluntad, y hoy me arrepiento. Señor, quiero aprender a conocerte, amarte, y que tú me des la fuerza para hacer lo correcto. Límpiame con la sangre de Jesús, que fue derramada, como lo escuchamos hace rato en el tiempo de la alabanza, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Creo en Jesús, en su muerte y resurrección, y te pido que así como cambió la historia, hoy cambie mi vida. Ven a mí, y yo quiero venir a ti. Quiero ser no solamente tu siervo, también tu hijo y tu mejor amigo. Necesito una relación contigo y hoy la quiero iniciar. Dios, 2, ahora que todos tenemos esta relación contigo, o al menos la oportunidad de acercarnos a ti, queremos, Señor, de hoy en adelante solamente escuchar y hablar tu verdad, pensar en lo que Filipenses 4:8 dice que pensemos.
Dile brevemente, pero con autoridad en tu lugar: Señor, todas las palabras mentirosas que me dijeron y que me he dicho, hoy renuncio a ellas y te las entrego en el nombre de Jesús. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, aquí están todas esas maldiciones de mis padres, familiares, maestros de la escuela, de algún deporte, de la iglesia, personas de importancia en mi vida que me marcaron con palabras negativas, que afectaron mi confianza, mi autoestima, mi identidad. Hoy las perdono, Señor, y entiendo que si Satanás es el padre de mentira, estas mentiras son sus hijas. Así que a fin de cuentas no vinieron de ellos, ellos fueron el instrumento, pero Satanás las engendró ahí. Como vienen de él, no las recibo porque no quiero nada de él. Todos esos no puedes, inútil, bueno para nada, gorda, te vistes como prostituta, no caminas como hombre. Todas estas palabras que han intentado afectar mi identidad, mi seguridad, mi confianza, mi estima, hoy renuncio a ellas, las arranco de mi mente. Algunas están tan arraigadas en mi subconsciente que tomará tiempo eliminarlas, pero no descansaré hasta que desaparezcan por completo. Cada que venga un pensamiento, inmediatamente, como tu palabra dice, lo llevaré cautivo a los pies de Cristo. Lo llevaré a ti y me preguntaré: ¿es puro? ¿Es honesto? ¿Es verdadero? ¿Es amable? ¿Tiene alguna virtud? ¿Es digno de alabanza? ¿Es de buen hombre? Y si la respuesta es no, en ese momento, Señor, dejaré de pensar en él y comenzaré a cambiar esos pensamientos por los pensamientos de tu palabra. Cada vez que inconscientemente algo me salga mal y diga: ay, soy un tonto, recapacitaré para decir: no, eso no es cierto. Estamos tan acostumbrados, familia, a decirnos: ay, qué menso, ay, qué bruta, ay, otra vez lo olvidé, mi memoria está para el perro. Ni cuenta nos damos de cómo nos hablamos. Dile: Dios, haré un ejercicio consciente por comenzar a reflexionar en cómo me hablo y no seguir repitiendo nada que vaya en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, en contra de tu verdad. De hoy en adelante, lo único que creo es esto: que soy tu hijo, que estás conmigo, que me has dado tu perdón, que no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús, que soy tu amigo, que eres mi Dios, que estás conmigo, que me respaldas. Creo, dile ahí en tu lugar, que tengo un propósito, que no estoy aquí por accidente o por casualidad, que tú creaste mi vida con un propósito. Antes de la fundación del mundo, en tu mente yo ya existía, Señor. Creo que ese propósito se cumplirá. Creo, Señor, que me habilitaste con la capacidad, la fuerza, los dones y los talentos necesarios para cumplir con el propósito. Así que yo en mis fuerzas no puedo, pero contigo puedo con eso y todavía mucho más. Creo que me has dado tu Espíritu Santo, Señor. Creo que en él me has dotado y habilitado también de dones que comenzaré a descubrir y a utilizar para edificación del reino de los cielos, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Creo, Señor, que soy parte de este cuerpo, que tengo un propósito importante, que si no he descubierto lo haré y que seré de bendición para otras personas. Esto es lo único que creo, lo que tu palabra dice. Creo, Señor, en lo que tú dices, y de forma particular irás descubriendo lo que Dios dice acerca de tu familia, de tu matrimonio, de tu carácter, de tu salud. Y lo que se trata de hoy en adelante es que ahora pienses conforme a la verdad de Dios. Señor, permaneceremos en tu palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y al igual que Jeremías, lo que tú determines que hagamos, lo haremos. Y como Mefiboset, sin importar nuestro pasado, vienen tiempos de restitución donde nos sentamos otra vez a la mesa del Rey. Así será en el nombre de Jesús, porque así lo has determinado. Amén.